antes y tenía miedo con esta reunión porque varias personas me habían dicho que no venían y todo el mundo nos decía a mí y a Martu, que organizamos la reunión, no va a ir nadie, no va a ir nadie, cámbienla de fecha. Pero nosotros dijimos, no, la vamos a dejar el mismo día porque la prioridad siempre es las reuniones de la iglesia. Así que nada, estoy contenta porque somos un montón y yo pensé que no iba a venir nadie hoy. Así que nada, estoy feliz por eso. Qué bueno, ojalá que sea de bendición porque ya veo que salen medias mal de acá. Hoy quería charlar sobre un tema que se podría decir que lo catalogué, lo titulé Ocupando nuestro lugar, ¿no? Bueno, y para empezar yo quería que podamos como pensar y reflexionar en entender que Dios nos colocó en posiciones únicas y específicas. No por casualidad, sino por un propósito. Voy a sacar esto porque me muevo mucho yo. Bueno, como decía, que Dios nos creó no por casualidad, sino con un propósito. Dios nos pensó, nos creó con nuestras características, todas somos muy diferentes. Si bien las mujeres tenemos similitudes y cosas en común, todas somos diferentes. Dios nos creó con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestro carácter, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta. Y nos creó de una manera en particular. Y nos creó de esa manera no simplemente para ocupar un lugar más en el mundo, sino que nos creó pensando en un propósito para cada una de nosotras. No es que nos creó para ocupar un lugar que sobraba o simplemente para existir, sino que a cada una nos creó con un propósito en particular. Y cada una tiene características y tiene formas de ser que las hace especiales y las hace adecuadas para el lugar en el que Dios nos puso a cada una de nosotras, ¿no? Entonces, Él no nos creó simplemente porque sí, sino porque nos quería y nos necesitaba que ocupemos un lugar en este mundo, ¿sí? A mí siempre me gusta pensar, capaz medio de vanagloriosa lo que voy a decir, pero a mí me encanta pensar que yo soy única y que no hay nadie como yo en el mundo, porque a mí me hace sentir especial ser diferente al resto. Y es algo que todas deberíamos pensar, no por creernos más que el resto, sino porque realmente somos únicas y porque no hay nadie igual a cada una de nosotras. Entonces a partir de esto y a partir de pensar, ¿no?, que cada una de nosotras tenemos un lugar o varios lugares, porque nada, a medida que voy creciendo me voy dando cuenta que las mujeres somos multifacéticas, que tipo, ¿es verdad esa frase de que los hombres pueden hacer una sola cosa a la vez y las mujeres varias? Porque nada, voy creciendo y digo, Dios mío, ¿cuántas cosas tengo que hacer? La vida del adulto no me gusta tanto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, a medida que fui pensando esto, ¿no?, de que Dios nos pone en varios lugares en nuestra vida, no solo dentro de la iglesia, sino afuera, porque Dios no está solamente en la iglesia, sino que está a lo largo de toda nuestra vida, me puse a pensar, ¿no?, si yo realmente estoy ocupando los lugares en los que Dios me puso con excelencia, ¿no? Si cada una de nosotras está ocupando el lugar en el que Dios nos puso con excelencia, con amor, con ganas, ¿no? ¿Ocupamos el lugar que Dios nos puso? O sea, nosotras ocupamos el lugar que Dios espera que estemos, porque a veces Dios nos pone en lugares y nosotras no queremos volar de ese lugar, no queremos ocupar ese lugar. Pero Dios insiste en que estemos en ese lugar porque para eso nos creó, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no?, de los distintos roles y los distintos lugares en los que Dios, digamos, nos pone y en los que tenemos que estar en nuestra vida, y como dije, no hablo solamente del rol de la iglesia, sino de las otras actividades que tenemos a lo largo de nuestro día. En la iglesia muchas hacemos cosas, algunas están en la escuela bíblica, otras están en la reunión femenina, algunas vienen a limpiar, pero afuera también tenemos distintos roles. Muchas son madres, otras son hijas, como yo, son hermanas, son amigas, y los roles en los cuales nos pone Dios no son solamente para nosotras. No es que solamente nosotras mismas tenemos un rol y ya está, sino que el rol que tenemos en nuestra vida también es un rol que cumplimos en la vida de las demás personas. Porque, por ejemplo, yo tengo una madre que cumple un rol en mi vida, y si mi madre no estuviera en ese lugar, yo no tendría a alguien que cumpla ese rol. Y así como mi mamá cumple ese rol en mi vida, nosotras también cumplimos roles en la vida del resto de las personas. Y es importante tener en cuenta eso, no es que solamente vivo para mí, sino que vivo para mí, pero también vivo para el prójimo. Y bueno, como dije, a cada una de nosotras Dios nos pone en un lugar, nos da un rol, ¿sí? Y bueno, para hablar sobre este tema de ocupando nuestro lugar, quería que pasemos por 3 ítems, ¿sí? El primero de ellos es reconociendo nuestros roles, ¿no? Todas, como dije, todas tenemos roles significativos, tanto dentro de la iglesia como fuera, pero a veces capaz nos cuesta reconocer, ¿no?, ese lugar donde Dios nos puso. Y en cada uno de estos roles que Dios nos pone, siempre piensa en nuestras cualidades, siempre piensa en nuestras características y piensa en cómo somos para poder ocupar correctamente ese lugar, ¿sí? Y Dios no nos da nunca lo que no podamos hacer. Entonces, si Dios nos pone en un lugar, nos pone en un rol, nos pone en alguna situación, es porque nosotras vamos a poder con esa situación y porque tenemos justamente las características y estamos pensadas para poder cumplir con eso, ¿sí? Y Dios nos llama a servirle y nos llama a brillar con excelencia y a reflejar su amor a través de quiénes somos, no solamente de lo que hacemos, sino también de quiénes somos, ¿sí?
Y como dije, estos roles no son coincidencias, sino que son parte del diseño y el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces es importante conocerse una misma y conocer en qué rol me puso Dios a mí para que yo lo pueda cumplir, ¿sí? ¿En qué rol quiere Dios que yo esté? ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga? Porque si nosotras no conocemos eso, nunca vamos a poder conocer nuestro propósito. Si nosotras no sabemos quién somos, si nosotras no sabemos dónde estamos paradas o dónde tenemos que estar paradas, ¿no? Y muchas veces, como dije, a veces no nos gustan esos roles en los que nos pone Dios. A veces no nos gusta las responsabilidades que Dios nos pone encima. A veces no nos gusta estar en los lugares que estamos. Pero sin embargo, Dios nos pone ahí y tiene un propósito. Y tenemos que llegar a entender por qué Dios nos pone ahí. No huir de ese lugar que no nos gusta, sino quedarnos ahí y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en ese lugar, ¿no? Y muchas veces, no hablando solo dentro de la iglesia, sino también afuera, a veces se puede sentir, ¿no? Como que tenés un rol que no es importante, o que no es relevante, o que no sirve para nada, porque no haces nada, ¿no? Porque existen otros roles más significativos, más importantes. Pero como les dije, Dios no piensa en nosotras como para llenar un hueco, como que, bueno, existís y veo dónde te pongo. No, Él nos creó justamente con un propósito en particular. Entonces, no es que existen mejores roles, o mejores trabajos o peores trabajos. Todas somos importantes en el lugar que estamos. Y también es importante reconocer eso, porque muchas veces yo he escuchado que, bueno, no hago eso porque no soy importante, porque no, estoy de reemplazo, porque no, bueno, me agarraron de último minuto. No es así, sino que Dios realmente pensó eso. O sea, cada paso que damos y cada cosa que hacemos, cada cosa que nos pasa, Dios ya las tenía planeadas desde antes de que naciéramos. Cuando nos pensó, Él sabía que en determinado momento íbamos a estar en ese lugar. Entonces, no estamos de reemplazo de nadie, sino que estamos ocupando nuestro lugar. Dios nos da un lugar, Dios nos pensó con un lugar. No nos pensó para ocupar un lugar que sobra, sino que nos pensó primero a nosotras y después nos dio el lugar que tenemos que tener, ¿sí? Y Dios piensa cada una de esas cosas que tenemos que hacer, y esas cosas que tenemos que hacer no tienen el nombre de varias personas, a ver quién es el primero que llega y lo hace, o quién es el primero que llega y lo cumple, sino que Dios nos piensa con ese trabajo en particular, y ese trabajo en particular tiene nuestro nombre, y si nosotras no reconocemos que tenemos que ir a hacer ese trabajo, no reconocemos que eso es lo que nos toca, eso va a seguir ahí, sin que nadie lo haga. ¿Por qué? Porque eso está escrito, en eso está escrito nuestro nombre, y ahí es donde nosotras tenemos que estar, ¿sí? Entonces, una vez que podemos entender el valor que tiene nuestra vida, el propósito que tenemos y los roles que Dios quiere que cumplamos, porque si nosotras no entendemos eso y no sabemos en dónde estamos paradas, no nos conocemos, no sabemos nada de nosotras ni lo que Dios quiere de nosotras, nunca vamos a poder encontrar el propósito. Entonces, primero es importante conocerse una misma, saber dónde Dios nos pone, saber por qué Dios nos pone ahí. Capaz a veces no entendemos el por qué, pero bueno, aunque no entendamos el por qué, bueno, saber que Dios nos quiere ahí. Y Dios siempre nos marca eso, porque muchas veces a mí me ha pasado de querer huir de tareas que no quería hacer, pero Dios siempre te vuelve a poner en ese lugar, como por ejemplo el ejemplo de Jonás, ¿no? Jonás, Dios le dijo, bueno, anda a predicar, dijo, no, ni de onda, se fue, terminó entre una ballena y la ballena donde lo escupió, al lugar que tenía que ir. Y así es Dios con nosotras, porque capaz nosotras, Dios nos pone en un lugar y nos vamos, pero después volvemos al mismo lugar y decimos, no, ya está, dale, no quiero, te dije. Y nos vamos. Y Dios nos vuelve a poner en el mismo lugar. Entonces Dios siempre nos marca dónde tenemos que estar. Pero también es importante orar y pedirle a Dios que nos muestre cuál es nuestro lugar, porque si no, nunca lo vamos a poder entender. Entonces, una vez que entendemos el lugar que tenemos que ocupar, pasamos al segundo ítem, ¿sí? Que una vez que sabemos cuál es nuestro lugar, tenemos que ocupar nuestro rol, tenemos que ocupar nuestro lugar, pero con excelencia, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos lo que tenemos que hacer, es momento de ocupar ese rol, ¿sí? Una vez que ya somos conscientes de lo que Dios quiere que hagamos, tenemos no simplemente que tenerlo en cuenta, bueno, sí, Dios quiere que yo esté acá. No, bueno, ahora ponerse en acción e intentar conseguir eso, esa tarea que Dios nos dio, ¿sí? Pero a mí siempre me parece muy importante recalcar que Dios no quiere que hagamos las cosas así nomás, o como primero nos salga, o de última, o como algo que no es importante, sino que Dios realmente quiere que lo hagamos con excelencia, quiere que realmente pongamos nuestras ganas en eso. No hacerlo como, bueno, lo hago Dios para que ya está, me dejes de molestar. No, simplemente Dios nos muestra eso para llevarnos a hacerlo con excelencia, porque un trabajo, yo supongo que a todas nos gusta siempre hacer las cosas que nos gustan hacer, siempre las queremos hacer de la mejor manera, ¿no? O sea, algo que no te gusta hacer, capaz sí lo haces medio pelo. Pero si algo a vos te gusta hacer, siempre lo querés hacer de la mejor manera. Y más si es para otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colosenses 3:23, Dios nos llama a hacer todas las cosas para el Señor y no para los hombres, ¿no? A ver, lo voy a buscar para leerlo. Si alguna lo tiene antes, Colosenses 3:23, que lo lea. Bueno, no lo encuentro.
Acá está, Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Entonces, ¿qué nos muestra este versículo? ¿Qué nos hace pensar, no? Que si nosotros, Dios nos da una tarea, ¿no? Y nos dice, bueno, va a venir Jesús a tu casa y tenés que hacerle esto a Jesús. ¿Lo vamos a hacer de la peor manera o sin ganas? No, probablemente lo vamos a hacer rápido, lo vamos a hacer bien, lo vamos a querer hacer de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque es para alguien importante, es para Jesús. No creo que si vienen y te dicen, viene Jesús a tu casa, le des un pan con manteca. Y no, seguramente le vas a querer cocinar algo, ¿no? Como por ejemplo, tenemos el ejemplo de María y de Marta, ¿no? En la Biblia, que una de las hermanas quería darle todo a Jesús porque sabía que Jesús estaba ahí y quería hacerlo con excelencia, ¿no? Entonces Dios nos muestra acá que no solamente nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia dentro de la iglesia y las cosas que son para Dios, sino todos los lugares en los que nos pone Dios, hacerlos y pensar en esas actividades y en esas cosas que tenemos que cumplir, pensarlas como si fueran para Dios. ¿Para qué? Para hacerlo de la mejor manera posible, para hacerlo con excelencia, para hacerlo con ganas, para hacerlo con alegría. Porque si nosotras no hacemos las cosas a las que Dios nos manda con esas ganas, o sea, el resultado no valdría de nada. ¿Por qué? Porque simplemente lo estás haciendo. O sea, estaría vacío. ¿Por qué? Porque no pusiste de vos, no pusiste de tu amor, no pusiste de tu corazón para lograr lo que Dios quería. Simplemente lo haces porque sí. ¿Y qué valor tiene para Dios que nosotros hagamos algo si no tenemos ganas de hacerlo y simplemente lo hacemos, ¿no? Entonces, este versículo nos muestra que tenemos que hacer absolutamente todas las tareas, hasta la que no nos gusta. Yo, que estoy en la universidad, ¿me pasa el vasito de agua? Gracias. Ahí está, perdón, es que hablo mucho, hablo rápido, entonces se me seca la boca. Bueno, entonces, por ejemplo, yo que estoy en la universidad, siempre cuando voy a entrar a un trabajo, yo igualmente soy como muy detallista y siempre como que me gusta que todo esté perfecto. Entonces, cuando yo hago un trabajo en la universidad, a veces no tengo ganas, porque hay materias que, por ejemplo, no me gustan y que las sufro, como por ejemplo antropología filosófica. Y una vez me tocó hacer un trabajo para esa materia, lo hice así nomás, horrible, y lo estaba por entregar en un Word todo desordenado. Y después me puse a pensar y digo, bueno, no, lo tengo que hacer mejor. Y nada, bueno, lo acomodé y lo puse lo más lindo que pude. ¿Por qué? Porque me acordé de este versículo que decía, bueno, hacer todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos, pensarlo y hacerlo como si fuera para Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos que todas las acciones que tenemos y todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, ahí cambia el valor, ¿no?, de lo que queremos hacer. Porque a veces cuando nosotras queremos hacer algo, no pensamos en Dios. Entonces decimos, bueno, no tiene tanto valor esto. Pero cuando nosotras le agregamos eso, ¿no?, de pensarlo y hacerlo como algo para Dios, como algo de amor, como algo de gratitud para Dios, cambia el valor de eso. Entonces, qué importante siempre tener en mente que cuando Dios nos pone un trabajo, sea lo que sea, como dije, tanto dentro como fuera de la iglesia, este ejemplo que yo doy de la facultad, o sea, ¿qué tiene que ver con Dios lo de la facultad? Nada, dirán. Pero bueno, yo me acordé de eso porque dije, bueno, esto lo estoy haciendo yo, Dios me puso en este lugar, me puso en esta materia, en este trabajo. Bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, qué importante es tener en cuenta esto. Y cuando estaba, bueno, pensando sobre este tema, ¿no?, de hacerlo con excelencia, me acordé de el Proverbios 31, que justamente habla, ¿no?, de el elogio a la mujer virtuosa, ¿no? Que dice, del versículo 13 al 20 dice, Proverbios 31, 13, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesterosos, ¿no? Entonces, esta parte de este proverbio, ¿no?, que justamente habla sobre la mujer virtuosa, ejemplifica la excelencia de todas las actividades que hacía esta mujer, ¿no? Nombra cómo era en su trabajo, nombra cómo era en el cuidado de su familia, en su administración de sus recursos, nombra todo lo que hacía. Y dice varias veces que ella se esforzaba, y en ningún momento lo nombra a Dios. Eran cosas de la vida cotidiana, pero ella se esforzaba y ponía lo mejor de ella para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Y también cuántas mujeres hay en la Biblia, que tenemos ejemplo de que hicieron las cosas de la mejor manera posible. Ayer, bueno, que fue el Día de la Mujer, me apareció un post de Instagram por el Día de la Mujer, que era cristiano, que nombraba, ¿no?, muchas mujeres de la Biblia que actuaron con excelencia. Y ponía varios ejemplos. Y a mí me gustó, alguien que a mí me encanta de la Biblia es Débora, que me encanta, que su historia, todo, a mí me encanta. Y bueno, ponía ejemplo, ¿no?, Débora, y decía que fue una profetisa y jueza que lideró a Israel y venció a sus enemigos y le dio paz y tranquilidad al pueblo durante 40 años. Pero también, por ejemplo, nombraba a Esther, dos historias que nada que ver, porque bueno, Débora iba a ser, o sea, era líder de Israel, digamos que tenía como un puesto importante. Y después Esther era una
una mujer más del pueblo de Israel que se casó con un rey. Se podría decir que no era tan importante, ¿no?, su trabajo. Pero sin embargo, Esther arriesgó su vida para salvar al pueblo y arriesgó todo para hacer valer el lugar en el que Dios la había puesto. Por ejemplo, en ese momento Esther habrá pensado, ¿para qué Dios quiere que me case acá con este hombre? Simplemente, no sé, para vivir bien. No, Dios tenía un propósito para ella. Y ella buscó a Dios para poder entender por qué la había puesto en ese lugar. ¿Y qué hizo? Cuando entendió el lugar en donde Dios la había puesto, ella oró y le pidió a Dios que la ayude a hacer la voluntad que Dios quería que haga, ¿no? Bueno, entre la mujer virtuosa, ¿no?, y Débora y Esther son algunos de los ejemplos que hay en la Biblia de las mujeres. Por lo general no se suele hablar mucho de las mujeres que hay en la Biblia, porque no son tantas. Pero si uno se pone a buscar, hay un montón de mujeres en la Biblia. Muchas capaz que no tienen nombre, como por ejemplo la mujer samaritana, que no tenía nombre, pero la Biblia nos muestra un montón de mujeres, ¿no?, que vieron que Dios las había puesto en un lugar, que le pidieron a Dios que les muestre qué era lo que tenían que hacer y que en base a eso actuaron y lo hicieron de la mejor manera y con el mayor de los esfuerzos, ¿no? Entonces, una vez que reconocimos cuál era nuestro rol, que ocupamos nuestro lugar con excelencia, pasamos al tercer punto, ¿sí? Y el tercer punto le puse ocupando nuestros lugares con excelencia, pero también con amor y alegría. Porque a mí me pasa también que yo soy, como les dije, porque como soy yo, es mi personalidad, me gusta siempre que esté todo bien, me gusta que esté todo ordenado, que esté todo perfecto. Todo lo que hago yo tiene que estar perfecto. Pero muchas veces en el proceso de esa tarea o ese algo que tengo que hacer, me olvido que no solamente importa el resultado de lo que yo hago, sino también el proceso que yo tuve para lograr eso, ¿no? Entonces, más allá de la excelencia que pueden tener nuestras acciones, es importante que nos fijemos en el resultado, ¿no?, de nuestro trabajo. Pero que también nos fijemos en con qué intenciones hacemos ese trabajo, ¿no? En qué lugar está nuestro corazón cuando nosotros estamos haciendo ese trabajo, ¿no? La Biblia dice justamente que todas nuestras acciones tienen que estar arraigadas al amor y hay una parte que a mí me encanta, 1 Corintios 13, que lo voy a buscar para leerlo, que 1 Corintios 13 es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia, que justamente habla, ¿no?, del amor, de cómo tiene que ser el amor. Y del versículo 1 al 3 dice... 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto, no? A mí me gusta cuando dice que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Entonces, si nosotros hacemos un trabajo para Dios, si nosotros hacemos lo que sea en nuestra vida, y eso no lo hacemos con amor y no lo hacemos con un corazón realmente dedicado, lo que hagamos, el resultado puede estar excelente, pero no va a tener ningún valor. ¿Por qué? Porque como dice acá, sería como un metal que resuena. O sea, ¿qué hace? Nada, simplemente es algo que hicimos, algo más de nuestra lista que tachamos y que teníamos que hacer. ¿Qué valor le dimos a esa tarea, a ese algo que Dios nos dio, ¿no? Eso que nos puso enfrente para que lo hagamos. Entonces, capaz el resultado de lo que hacemos es divino, excelente, sale perfecto, ¿no? Pero si eso que nosotros hicimos, no lo hicimos con un corazón que realmente estaba contento, que a pesar de que capaz no le gustaba eso que estaba haciendo, le decía, bueno, Dios, te pido que realmente cambies las intenciones de mi corazón, si nosotros no hacemos eso y lo hacemos de mala gana, no va a tener valor eso, aunque lo hagamos, porque puede estar excelente, puede estar divino, pero si eso no lo hicimos con amor y no lo hicimos con un corazón determinado para eso, no va a tener ningún valor, ¿no? Después también, en 1 Corintios 16, 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, ¿no? Entonces nos enseña la Biblia que todo lo que hagamos, absolutamente todo, porque dice todas vuestras cosas, no solamente lo que hacemos dentro de la iglesia, todas nuestras cosas, cada una de las cosas que hacemos, hasta cocinarle a alguien que no nos gusta cocinarle, o lavar o lo que sea, todas las cosas háganlas con amor, dice la Biblia. No selecciona algunas, sino absolutamente todas, hasta la que nos parece más mínima, nos dice, háganla con amor, ¿no? Entonces, esto básicamente nos recuerda, ¿no?, la importancia de, bueno, nosotros tenemos un rol en nuestra vida, perfecto, bueno, ya entendí en donde Dios quiere que esté. Bueno, eso que voy a hacer, lo quiero hacer con excelencia. Pero bueno, además de querer hacerlo con excelencia, también queramos tener un corazón que esté gozoso de hacer eso, que ponga amor en eso y que realmente ponga a Dios en el centro de esas cosas que hacemos. Porque si no, como dice, aunque nos esforcemos y hagamos lo imposible para que salga excelente, no tendría ningún valor, ¿sí? Bueno, y no sabía si iba a hablar mucho o poco, pero ya estoy por terminar, para su tranquilidad. Es que yo a veces no sé, ¿viste? Puedo hablar 15 minutos o 1 hora, depende cómo me agarra el día.
Pero bueno, para cerrar ayer que fue el Día de la Mujer, como cerrando todo esto, ¿no? Pensando en el valor que tenemos nosotras como mujeres, medio feminista lo que voy a decir, no me apedreen. Pero a mí me encanta que ahora, como más capaz mi generación, que igual está bastante desvirtuada mi generación, ¿no? Pero me gusta que en el Día de la Mujer siempre como que se habla de la mujer como en el buen sentido, ¿no? De que la mujer es poderosa, ¿no? Que la mujer tiene fuerza. Pero a mí me gusta tomarlo en el sentido de no sobrepasar a otros, no decir, bueno, las mujeres somos mejores que el resto, ¿no? Sino de pensar que Dios nos creó con ese poder, que Dios nos creó con esa fuerza y que Dios nos creó con esa valentía, ¿no? Entonces, como mujeres tenemos todas esas características, cada una de nosotras, capaz de manera diferente, porque tenemos distintas personalidades, algunas son más introvertidas, otras más extrovertidas, pero todas tenemos ese poder, tenemos esa fuerza y tenemos esa valentía. ¿Y cómo hacemos para conseguirlo? No lo tenemos simplemente porque somos mujeres. Si bien Dios nos creó así, no lo tenemos porque sí, no lo tenemos porque somos mejores al resto, sino que lo tenemos y encontramos ese poder, esa valentía, ese amor en Dios. ¿Por qué lo encontramos en Dios? Porque Dios es nuestro creador y Dios nos pensó de esa manera. ¿Y quién mejor para mostrarnos el valor, el poder y la valentía que tenemos que nuestro propio creador, ¿no? Que nos diga y que Él nos cuente, mira, yo te creé de esta manera, te creé para hacer esto, te creé para que cumplas este rol y te puse en este lugar porque vos podés, porque vos sos fuerte y porque tenés la valentía para hacerlo. Pero siempre tener en cuenta que todas esas características las tenemos, pero no por sí solas, sino que las tenemos en Dios, porque si no estuviéramos en Dios, todas esas características no las tendríamos, ¿no? Entonces, nada, para cerrar me gustaría como que pensemos en esto, ¿no? De que seamos mujeres que primero se esfuerzan por encontrar el propósito de su vida, por saber que tienen un lugar y que ese lugar no es reemplazable por otras personas, ¿no? Pero que también eso lo hagamos con excelencia, lo hagamos con amor y que justamente busquemos de Dios para poder lograr eso, ¿sí? Que sobre todas las cosas hagamos las cosas que Dios nos manda, pero que las hagamos con amor y que busquemos de Él para poder hacerlas de la mejor manera posible. Porque también eso, otra cosa que me había olvidado. Capaz queremos hacer las cosas de manera excelente, a mí siempre, como les digo, me pasa de querer hacer todo excelente, pero muchas veces no busco de Dios para hacer eso excelente. Y capaz me termina saliendo bien, pero ¿cuál es la satisfacción de hacer algo bien si lo hice por mi cuenta, si lo hice yo sola, ¿no? O muchas veces nos pasa que queremos hacer algo excelente y no buscamos a Dios y nos termina saliendo horrible, que me ha pasado muchas veces. Entonces, qué importancia, ¿no? No solamente de hacer las cosas bien, sino de hacerlas con amor, pero también de buscar a Dios para que esas cosas salgan bien. Porque si nosotros buscamos a Dios, tenemos asegurado de que a pesar de que cómo salgan las cosas, a los ojos de Dios va a estar perfecto. Y lo que Él quería que hagamos, lo vamos a poder hacer de la mejor manera. Así que bueno, nada, eso. Creo que no hablé mucho. Así que bueno, nada, las dejo para que se queden pensando en esto del valor que tenemos, ¿no? De los roles que tenemos. Y esto importante de pensar y decir, bueno, yo tengo un lugar. Ese lugar tiene mi nombre y no hay otra persona que lo haga. Así que nada, eso. Bendiciones.